¿Tú también haces de todo en tu negocio? Eres la estratega, la que ejecuta, la que vende, la que hace las stories, la que responde los emails y encima dices que eres CEO porque técnicamente lo eres, aunque también eres la becaria. Bueno, pues existe otra manera de tener marketing profesional en tu empresa sin necesitar a alguien a jornada completa, sin pagar un equipo entero y sin volverte loca intentando hacerlo todo tú. Se llama CMO fraccional y en el episodio de hoy nos lo va a explicar Marta Romero mejor que nadie, porque ella lo ha vivido desde los dos lados, como fundadora de una startup y como la persona que ahora entra en empresas a poner orden estratégico. Si llevas tiempo sintiendo que tu marketing va a saltos y sin brújula, quédate, este episodio es para ti. Bienvenido a ¿Qué porras estoy haciendo? El podcast de comunicación estratégica y marketing online para todas las marcas que quieren comunicar mejor para vender más. Donde te encontrarás con tips, historias, inspiración y mucha creatividad para que logres comunicar tu negocio con mucho amor y con mucha cabeza. ¿Estás preparado? Aquí comienza ¿Qué porras estoy haciendo? Con María Salto. Hola, te doy la bienvenida a un episodio más del podcast de comunicación estratégica. ¿Qué porras estoy haciendo? Y hoy charlo con Marta Romero. Ella estudió marketing, ha trabajado en diferentes empresas y en diferentes roles, incluso el de CEO, ¿vale? Pero el de CEO no como nosotras que somos emprendedoras y como lo hacemos todo, también decimos que somos CEO, ¿no? Pero CEO, CEO, ¿vale? Para finalmente, entonces, de esto también me interesa, porque claro, aquí hay algo de resquemor de la que yo digo, pues yo soy CEO de mi propia marca, pero bueno, yo soy CEO, soy la contable, soy la asistente virtual, soy la copy, lo soy todo. Y entonces encontrarme aquí con una CEO, pues la verdad es que mola. Pero también finalmente se ha convertido en CMO. Esto es Chief Marketing Officer. Lo he dicho de memorieta, que sepáis, que no la he cagado. Que además es Chief Marketing Officer fraccional. Y esto del fraccional es súper interesante porque, bueno, vamos a hablar de ello. Bienvenida, Marta. Muchas gracias, María. Bueno, ya te he dicho ya una mini presentación, ¿vale? Lo más así, bueno, lo más importante no, pero mini presentación. Pero yo siempre comienzo estas charlas preguntándole a mis invitadas que me cuenten cómo han llegado hasta aquí, ¿vale? A mí me encanta, la verdad es que yo soy periodista de formación y me encanta conocer historias. O sea, esta fantástica oportunidad que tengo aquí de conocer a diferentes mujeres que me cuenten su trayectoria, lo que han hecho para un día pues abrir las dos nuestro Google Meet y ponernos a charlar. O sea, es que me parece maravilloso. O sea, me parece fuente de inspiración, no sé, de conocer, de oír historias diferentes, porque, bueno, todas podemos, si encontráramos puntos comunes, ¿no? Muchas de las que hemos pasado por aquí, pues hemos sentido necesidad del cambio, de hacer cosas diferentes, de montárnoslo por nuestra cuenta, pero no hay historias iguales. He tenido aquí a muchas mentoras y no hay historias iguales, así que me encantará que nos cuentes la tuya, así que adelante. Jo, qué guay, María. Pues oye, muchas gracias. Muchas gracias también por el espacio para poder contar la historia, que Mm. esto es maravilloso, ¿no? Pues bueno, yo efectivamente estudié marketing por pura vocación. O sea, yo sabía que quería hacer marketing. Dudé, es verdad, entre marketing y publicidad. Eso sí que es verdad, Ujú. más o menos. No estaba dudando entre arquitectura y marketing. Entonces, desde la carrera a mí me encantó. O sea, yo en la carrera estaba flipando todo el rato. Me encantaba todo lo que hacíamos, me encantaban los trabajos que nos mandaban, me encantaban las asignaturas, me encantaba. Y luego al final, pues bueno, pues el camino profesional me llevó por algunos pasos no más típicos de becas y de trabajar para, siempre he tenido mucha suerte de trabajar para jefas maravillosas, ¿no? Que me han dado además, pues bueno, muchas enseñanzas, muchas Ujú. tablas, han sido referentes, muchos caminos, ¿no? Y son un apoyo además, incluso ahora, muchas veces. Pero bueno, yo siempre, no sé, mi familia es emprendedora y siempre he tenido el gusanillo ahí de ser, cuando éramos pequeños, mi abuela siempre recordaba, que ya no está, una anécdota, que decía, ¿qué quieres ser de mayor? Y decía, yo quiero ser jefa, como mamá. Lo tenías muy claro. Lo mío era, o sea, bueno, si lo cuento es que ya he perdido toda cordura aquí, pero yo tuve una época en la que siempre decía o escritora de novelas de amor o monja. Ah, qué bueno, qué bueno.
Pues esa cosa, yo estuve trabajando, ¿no? En diferentes empresas, además en diferentes tipos de empresas, ¿no? En empresa pública, empresa privada y demás. Y un día siempre había hecho, siempre hago pinitos, ¿no? Siempre me ha gustado hacer pinitos, pues monté una agencia de social media con una amiga, ¿no? Enfocada en la restauración. Siempre me ha gustado esos proyectos de emprendimiento lanzarlos, ¿no? Pero un día se me ocurrió como una idea así que Los compaginas sí, con... los compaginaba. Mal, mal hecho. Spoiler, mal. Bien. Bueno, los compaginaba, pero las cosas iban bien o regular, ¿no? Pero yo me divertía mucho y era como una especie de vía de escape de energía, de creatividad y de, ¿no? Y de poder hacer las cosas a mi manera, ¿no? Que yo creo que es una de las... Con los años veo que es una de las cosas que más me importa, ¿sabes? Hacer las cosas a mi manera. Que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Total, yo Cómo, sobre todo cómo. total, yo lo llevo fatal y además siempre se lo digo a mi pareja cuando me llama la atención por algo y demás y digo, ay, no me llame la atención que soy una mujer criada por una abuela. Entonces, claro, todo era fantástico lo que yo hacía y yo hacía y deshacía lo que quería. ¿Sabes? Entonces lo tengo muy abajo, muy metido desde pequeña, ¿no? Al final mi madre estaba trabajando muchísimas horas y pasaba muchísimo tiempo con mi abuela. Mi abuela encima vivía arriba de mi casa, o sea, que todo maravilloso. Y entonces un día se me ocurrió una idea, para mí, súper guay, que luego en el fondo pues sí que fue muy guay, de que la gente pudiera encontrar empleo en menos de 5 minutos. De hecho, todavía cuando paso por el bar donde se me ocurrió en una terraza, muchas veces le doy un beso así a la fachada, ¿sabes? Pero, o sea, que ese objetivo 5 minutos. Claro, estaba en una terraza, ¿vale? Esta es una de las startups que he fundado, ¿no? Estaba en una terraza y vi que estaban saturados, ¿vale? Y entonces estaban saturados, estaban tardando muchísimo, todo era un caos, ¿no? Y le pregunto al encargado qué pasaba, oye, que me han fallado 2 camareros de golpe, ¿no? Y entonces dije, ostras, era la época en la que empezaba My Taxi, no sé si te acuerdas de la aplicación, que tú podías pedir un taxi, No me acuerdo. más, ¿no? Era como lo más, ¿no? 2014 te estoy hablando, ¿no? Y entonces ahí empecé una startup fantástica de HRTech, ¿no? En el que conseguimos 500.000 de usuarios, más de 15.000 empresas trabajaban con la startup, un montón de gente conseguía empleo, o sea, fantástico, ¿no? Y ahí ya empiezas a ver temperatura real de emprendimiento, ¿no? Equipo muy grande, ¿no? En el que, bueno, pues al final tienes que hacer muchas cosas. Ahí yo sí creo que es más CEO, ¿sabes? Y luego también otros proyectos en los que he estado más de CEO, ahora yo no me considero CEO. Yo me considero fundadora, curranta, picapiedra y poco más. Pero sí que cuando tienes como mucho equipo, pues hay una parte ahí, yo creo que de título de responsabilidad y de obligaciones, que es interesante, ¿no? Y nada, entonces esa historia fue muy bien. Luego hicimos un proceso con el Banco Santander, fantástico, y entonces me fui. No sé si este es el camino, que quieres de la parte más de No, currículum. sí, exacto. O sea, yo quiero conocer la historia, o sea, cómo has llegado hasta aquí. Pues cuando me fui al Banco Santander a una unidad que lo que pretendíamos era, oye, y poner en valor todo lo que la tecnología que habíamos desarrollado para conseguir trabajo, para hacerla triangular, para prácticas y primer empleo, universidad, candidato, candidata, empresa. El banco es uno de los mayores mecenas de educación superior del mundo, ¿no? Entonces, claro, era lo que estábamos haciendo, pero a una enorme escala. Enorme escala es enorme escala. Es 8 países, millones de usuarios, millones de complejidades, ¿no? Millones de millones de millones de cosas, ¿no? Todo era en millones. Madre mía. Y entonces, fantástico, ¿no? Lo disfruté muchísimo. Igualmente tuve mucha suerte, tuve una jefa maravillosa que hizo familia conmigo rapidísimo porque yo era, pues, un elefante en una cacharrería, ¿sabes? Pasé de mi oficina en Vallecas, una startup, a trabajar en el edificio, en la ciudad financiera, ¿sabes? Pues, Gracias. me acuerdo que, claro, tuve que ir a comprarme ropa, ¿sabes? Y además típico de madre, ¿no? De, ¿qué te vas a poner? Sí, a mí también me lo hicieron. Se poner para tu primer día y yo pensaba ir con estas zapatillas. Es verdad que, bueno, que luego no era tan así, ¿no? Además, una unidad y un proyecto donde éramos más ese perfil más innovador, ¿no? Si había alguna licencia en la indumentaria. Efectivamente, ¿no?
Y ahí pues como persona yo creo que a lo mejor un poco más inquieta, ¿no? Eh, Me ofrecieron la posibilidad de dirigir el hub de innovación de una aseguradora y siguiendo la línea un poco de innovación y de creatividad y de diseñar modelos de negocio nuevos y de hacer go to market, ¿no? Y de hacer un poco todo, porque, claro, al final si te vas viendo el recorrido, ¿no? Tocas muchos palos, ¿no? He tocado tecnología, he tocado desarrollo de producto, he tocado, por supuesto, marketing, muchísimo marketing, he tocado también la parte de negocio, muchísimo, ¿no? En la parte de proyectos, de muchas partes, la parte internacional, ¿no? Porque al final, cuando mi etapa en el banco estábamos en 8 países, ¿no? Entonces, claro, este bagaje que vamos acumulando de experiencias y de conocimientos, pues luego me llevaron a ese maravilloso puesto que me lo pasé fenomenal. O sea, yo de hecho soñaba con ese puesto. O sea, yo soñaba con que en algún momento me metieran en una habitación, A ver. ¿sabes? Y yo pudiera idear Mm. cosas, diseñar cosas, ¿no? Y ponerlas en práctica, ¿no? Y ponerlas en marcha y hacerlo rápido, ¿no? Tengo una sensación constantemente que, no sé, mucha gente se ríe de mí como si pues, tuviera demasiada prisa para todo, ¿no? Y esa cuestión me lleva a tener también que, o querer acelerar los ciclos mucho, ¿no? Y eso para hacer innovación radical está muy bien. Entonces, además, no querían a nadie que viniera del sector asegurador, ¿no? Algo totalmente fuera de la caja para poder no bajarte de la premisa de esto no se puede hacer, ¿no? Y entonces ahí era un ciclo fantástico en el que diseñábamos ideas, las llevábamos a un comité fantástico de dirección y de presidencia, seleccionábamos las ideas, las poníamos en marcha, o sea, lanzábamos startups en loops muy agresivos de ciclos, ¿no? Con una metodología hiper mega clara que yo diseñé para que pudiéramos tener las señales lo antes posible de si tenía sentido continuar y las fases y cómo hacerlo, ¿no? Y eso que fue una chulada. Dime alguna de esas ideas increíbles. O sea, porque estaba pensando, o sea, en mi mente, que además es muy visual, es como en plan, vale, aseguradora. Gente que te mete miedo en el cuerpo de si te vas a morir mañana y tus hijos se van a quedar sin nada. Es como en plan, qué idea increíble, además de eso hay en este sector. Claro, la idea era un poco no centrarse tampoco demasiado en el sector asegurador, ni incluso en la parte de Insurtech ni FinTech. Sí que es verdad que el objetivo era bastante importante, sino era buscar dentro de la cadena de valor qué cuestiones podíamos desarrollar que pudieran o convertirse en un piloto y tuviera sentido propiamente dicho, o tuviera entidad suficiente para convertirse en una startup, ¿no? Después salieron proyectos con inteligencia artificial aplicada a fotoperitación de vehículos, bastante potente. Salieron una pequeñita startup para un minijuego muy centrado en la parte de finanzas personales y de cómo podemos generar ahorro y a través de la gamificación y cómo eso también nos ayudaba a ir generando esa parte más de perfil sobre tus finanzas para... Sí, o sea, lo voy hilando, ¿no? Una persona que ahorra, pues una persona que se preocupa y entonces es más probable que acabe contratando un seguro. Total, o sea, era en este tipo de cosas, bueno, y muchísimas más, ¿no? Pero todo salía pues efectivamente, de un despacho blanco con un montón de paredes en las que describíamos todo, ¿no? Y por favor, no borrar, ¿no? O sea, me parece increíble que además una aseguradora se meta en esto, o sea, que esté abierta a meterse en eso. Sí, O sea, no, para mí en mi cabeza es como no entra, o sea, es como wow. pero para mí fue un golpe en la mesa, ¿no? De no hay que innovar solo, ¿no? De puertas para afuera, hay que innovar de verdad, ¿no? Y este proyecto era realmente el resultado de creer firmemente en la innovación. Sobre esto recuerdo haber estado, no terminé la ponencia porque me tenía que marchar, pero era una ponencia, yo creo que la organizaba Zorra Aquino y era sobre creatividad y yo estaba escuchando embelesada a alguien de ING que tenía que ver con la parte dentro del banco de la creatividad y yo era como en plan, o sea, no me cuadra, ¿vale? Y eso que todavía ING me planteo que es un banco bastante más creativo en sus mensajes, ¿no? Sin miedo a tener un mensaje fuera de lo que se suele entender por un banco, pero yo era como en plan, no sé si me mola más, o sea, que si no sé si me gusta más ahora el banco por las creatividades o porque tienen a alguien de creatividad ahí dentro. Yo era como en plan, esto me fascina, porque no es lo que
bueno, pues las ideas preconcebidas que una se hace. Sí, hay muchísimas corporaciones apostando por la innovación, muchísimas, tanto la incremental como la radical, ¿no? Hay muchísimas corporaciones y eso es fantástico. En esa parte de innovación, claro, es muy importante que las empresas apuesten por esos caminos, ¿no? Esas líneas, ¿no? Para mí me parece vital y bueno, cada vez se ve más, de todas formas. A ver, yo creo que a día de hoy, con cómo va el mundo de rápido, sobre todo a nivel digital, de redes sociales, de inteligencia artificial, o sea, una empresa que no tenga algo así, quiero decir, se quedará estancada o desaparecerá más pronto, más bien pronto que tarde. Yo entiendo que sí. Lo que pasa es que, bueno, claro, es que yo llevo muchos años emprendiendo, entonces estoy muy acostumbrada a las empresas eran muy estancas en mi época. Es más, yo cuando empecé la primera vez con esto de las redes sociales, había mucha reticencia, mucho freno a incorporar estar dentro de las redes sociales. No lo veían como algo que no se lo creían. Y ahora imagínate, una empresa grande que no está en redes sociales, claro, yo lo pienso y pienso, hay alma de cántaro. Total. No, no, efectivamente, si es que al final todo el mundo cuesta un poquito más al principio, ¿no? Yo creo que por definición hay muchas veces que podemos tener ciertas reticencias. Bueno, incluso puede pasar con el modelo fractional hace unos años, y por poner otro ejemplo diferente, ¿no? O cómo alguien no puede venir a trabajar aquí, ¿no? Pero no está en nómina, pero coordina equipo, pero ¿qué, no? Vale, pues cuéntanos cómo llegaste a ser fractional. O sea, quiero Pues decir, bueno, pues sobre todo primero hay que explicar el concepto. fractional es un rol que opera para diferentes compañías a tiempo parcial, ¿vale? Entonces, normalmente suelen ser roles de C-level, ¿no? Pues lo que decíamos, CMO, CFO, COO, ¿no? O también estamos abriendo también a roles de fractional CRM, por ejemplo, o en diferentes áreas, ¿no? Al final, la idea es poder compartir ese conocimiento que se va adquiriendo de perfiles senior y ponerlo a disposición y al servicio de 2 o 3 compañías y poder trabajar desde la estrategia hasta la gestión de equipos, la coordinación de diferentes stakeholders, o sea, ser una más de la empresa, ¿no? Si hay que ir a comité de dirección, pues vas. Yo la primera vez que vi este concepto lo escuché en un episodio del podcast de Jenna Kutcher, no sé si la conoces, en su podcast de Gold sí, de Gold Digger Podcast. Que ella había contratado, claro, a mí me explotó la cabeza, porque claro, yo como hasta ese momento era freelance, experta en comunicación, era como en plan, uff, pero esto describe muchas de las cosas que yo hago. O sea, quiero decir, si yo estoy asesorando y ayudo a ejecutar y diseño la estrategia y trabajo con varios, o sea, para mí era como en plan, ¿qué? Que esto tiene un nombre y que se empieza a ver. Y bueno, luego, para también una pregunta, diferenciándolo de una agencia, claro, las agencias pueden ser más creativas, más de estrategia, más ejecutando, pero no se meten tan a la cocina como haría un fractional dentro de la empresa, porque siempre tienen como una persona que es su contacto y trabajan con él. Eso es, por ejemplo, yo ahora que estoy en los dos roles, podría decir, ¿no? Como agencia y como fractional, aunque no tenga ese rol puesto, sí que lo veo así. No sé si, ¿cómo lo ves tú? No, total. Al final la diferencia de la agencia normalmente tiende más, aunque sea de estrategia, tiende más a esa parte más de ejecución, ¿no? Por tareas o materias, ¿no? En mi caso de marketing, performance, paid, ¿no? SEO, content, pero el fractional CMO está ahí. Una de las tareas puede ser gestionar a la agencia. Pues hablar con la agencia, revisar los informes mensuales, estar pegados, pensar qué campañas vamos a la semana que viene, el mes que viene, cómo vamos a hacer ese roadmap, ¿no? Oye, cómo van yendo las métricas. Es parte, ¿no? Pero que además también es esa cuestión que no hace la agencia, que es reportar al CEO y hablar Mm. con el CEO todos los días y estar en las weeklies de... A mí me parece fascinante porque, o sea, es como que resuelve muchos problemas de pymes o de empresas pequeñas que no, a lo mejor no pueden permitirse o no tienen capacidad o no necesitan siempre un director de marketing, pero sí que para diferentes proyectos sí que lo pueden tener, ¿no? O sea, lo que yo escuché de Jenna Kutcher es que sobre todo era una persona que les ayudó sobre todo a entender sus métricas. Ellas hasta ese momento no eran muy conscientes de la conversión o del tráfico.
Os supongo que no tan exhaustivamente como el proyecto que les hizo esta CMO. Y entonces es como, bueno, o sea, quiero decir, no siempre necesitas mantener o tener en nómina un director de comunicación o un director de marketing. Puedes tener a alguien a tiempo parcial. Efectivamente, bueno, el modelo es que encaja fenomenalmente bien en empresas que están en fase de crecimiento, que están en fase de escalado. O sea, al final no hay a veces, uno, la posibilidad de captar el mejor talento, Ujú. el presupuesto que se requiere para ello y la carga de trabajo. Y para entender, y por ejemplo, ¿tú trabajas por proyectos, o sea, por fechas No, o te contratan y es, vale, en vez de estar 8 horas, pues trabajo para ti 3 horas? sí, pero nunca la unidad de medida son las horas. Y entonces es una relación que va a largo plazo, ¿no? Al final, la idea es, oye, yo voy a operar como CMO para ti, ¿no? Y ya está. Y aquí me tienes. Y entonces yo monto el plan, diseño el plan, coordino, hago que se ejecute. Incluso desde mi marca, desde The Fractional, somos el departamento entero de marketing de muchas compañías. Yo soy la CMO, pero además te ayudamos a hacer el paid, te ayudamos a hacer el SEO, te ayudamos a hacer el content, ¿no? De tal manera que tienes una optimización presupuestaria enorme, tienes un talento senior o un talento no tanto seniors, pero que tiene mucha experiencia. O sea, trabajo con personas en paid que son ex Google, pero que su modo de vida es este. Entonces, claro, tú no, es que no va a aplicar a una oferta tuya. Ya te lo adelanto. Entonces, claro, es súper mega cómodo para las compañías, ¿no? La verdad es que sí. ¿Está funcionando el modelo? O sea, cada vez las empresas lo ven, o sea, lo van contratando. O sea, ¿es fácil introducir este concepto en España? ¿Cómo lo estás viendo tú? Sí, o sea, yo llevo ya unos cuantos años con el modelo y cada vez veo que el cliente viene con un nivel de conciencia más alto, incluso que ya hay búsquedas activas, ¿no? Es decir, oye, busco una fractional CMO. A mí ya me llegan. Unos años yo tenía que ir a buscar todo el rato, ¿no? Incluso el cliente llega ya con una concepción muy clara, no de las horas, no del trabajo por proyectos, esto es una relación a largo plazo y de los cómo, ¿no? Y yo además intento divulgar mucho sobre eso en LinkedIn, porque creo que además nos beneficia absolutamente a todos, tanto a las empresas como a los potenciales profesionales que quieran incorporarse al modelo fractional, ¿no? Entonces, aquí hay, vamos, y esto solo acaba de empezar, en verdad. O sea, esto es una tendencia que ahora mismo nosotros en España la estamos viendo y que está así, ¿no? Entonces, Aprovecho para decir que dejaré el link de LinkedIn de Marta en las notas del podcast. Por si alguien se ha vuelto ya loca a buscar, pues nada, solo tiene que ir, ponerse en las notas del podcast y tendrá el link directo. pues muchas gracias. Entonces, sí, hay mucho camino por recorrer y mucho mercado. O sea, es un mercado enorme. ¿Tienen que ser empresas? ¿Pueden ser pymes? ¿Valdría para alguna emprendedora? O sea, ¿qué requisitos o qué les pides tú a estas empresas? Porque claro, entiendo que no es lo mismo que un consultor ni un proyecto determinado. Yo tengo clientes de todo tipo, ¿vale? Tengo desde pymes, startups, solo emprendedores, ¿vale? Que sí que es verdad que tienen que superar ciertas franjas de facturación, ¿no? Ciertos límites, oye, pues más de 100.000, 200.000, 300.000, ¿no? Es el camino, tienen que tener una dotación presupuestaria para marketing, porque eso ya es señal de que realmente nos importa el crecimiento. Es lo primero que pregunto y muchas veces es como, no, pero no te voy a decir, porque se piensan que luego, no, es como, es que para mí es intención. O sea, se piensan. Bueno, no, es el que es, o sea, ¿sabes? Pero que lo importante es ese espíritu de también trabajar con alguien que cree que el marketing realmente es una palanca de crecimiento y que el marketing no es gasto, sino que es inversión y que tiene claro que el camino es ir hacia ahí y voy a poner todos los medios por mi lado como compañía para llegar hacia ahí, ¿no? Entonces esto a mí me parece como de primero de match. A partir de ahí, cualquier empresa que quiera crecer puede contar con un fractional. Entonces ahí, estas tipologías que te digo, ¿no? Pymes fantásticas que están incluyéndose en el modelo, startups, tercer sector. Vale, ¿qué tipo de tareas, de labores hace un CMO fractional y qué no hace? Vale, toda la parte, vamos a empezar por el no, ¿vale? Toda la parte de ejecución Ujú.
¿vale? No lo hacemos, ¿no? Porque tú estás en la parte de estrategia, estás en la parte de diseño de campaña, estás en la parte de diseño del roadmap, aunque es verdad que, oye, pues muchas veces, como pasa en la vida de nómina, pues hay que empujar, empujamos todos, ¿no? Yo no voy a escribir un post de LinkedIn de marca personal a un CEO cliente, ¿no? Sí, sí podemos trabajar con el contenido, pues sí, ¿no? Pero como fractional CMO no, pero sí te voy a decir, oye, la estrategia es esta, los tipos de contenidos estos, los pilares de contenidos estos, tú nos lo vamos a trabajar así, la narrativa va a ir por este lado, el enfoque es esto y esto, el calendario de contenidos debería ser así, ¿no? Todo eso es la hoja de ruta. Claro, lo ideal es que esas empresas, esas pymes, startups tengan ejecutores, tengan perfiles más junior que puedan ejecutar el plan. Total, es donde mejor encaja. Igualmente, si no hay perfiles ejecutores, yo Tu ayudo. empresa, o sea, lo proporcionas. Claro, eso a mí me ha pasado mucho con Pinterest. Yo soy especialista en Pinterest, y entonces no hay muchos especialistas. Bueno, no hay muchos. Entonces me ha pasado que grandes empresas vienen a mí que tienen sus equipos de paid, sus equipos de marketing, su director de comunicación. Entonces lo que necesitan es el roadmap, es la estrategia y a veces la formación, enseñar a sus equipos. Claro, súper interesante. O sea, hay una parte también de cuando entro en cliente que tiene un perfil más junior, que es el ejecutor, que hay una parte también muy interesante de compartir conocimiento. Incluso además también hay una parte de valor ahí que no está en una propuesta, sino es que ese perfil se siente más seguro, confía más en lo que está haciendo, siente que hay una parte de liderazgo que le hace la vida más fácil en el día a día, ¿no? Siente que tiene alguien con quien compartir cosas, ¿no? No está solo o sola. Entonces, eso mola. Yo sí que me he encontrado con, aquí podemos hablar de ejecutar o no ejecutar, ¿vale? Sí que me he encontrado que muchas veces, claro, mi perfil es, o sea, quiero decir, no es empresa tan grande, a no sé que sea de Pinterest, ¿vale? Que a veces me encuentro con que no tienen tanto equipo. Entonces me encuentro que un lugar donde se atascan es en la ejecución. Entonces me interesa conocer, bueno, entiendo que en tu papel la ejecución no te corresponde, pero sí que, bueno, o sea, yo muchas veces la presupuesto, la ejecución de ciertas tareas, no de todas. Sí, yo soy muy sensata en tanto en cuanto tiendo siempre a hacer optimización presupuestaria y solo cuando el plan de marketing tire hacia un camino en el que yo veo que va a requerir de paid, oye, pues propongo que hagamos paid y que lo hagamos nosotros, ¿no? De la misma manera, si veo que va a haber mucha ejecución, yo lo que intento, si no hay disposición presupuestaria para poder seguir sumando manos, es sin ninguna duda dejarlo lo más fácil posible, ¿no? Y además también con este planteamiento siempre de súper práctico y parte del perfil de fractional CMO, parte de cualquier CMO es eh, dejar de hacer tantas cosas y solo hacer las cosas que realmente mueven la aguja, ¿no? Y cuando hay también limitas mucho los caminos, pues de pronto empiezan a salir un montón de horas. Sí, bueno, saquemos un poco tu bola de cristal, ya que has sacado el temazo, ¿no? O sea, quiero decir, creo que dentro del marketing o de la comunicación, de la visibilidad, hay tantas opciones. Yo me gustaría saber cómo ves el mundo actual ahora, sobre todo pues imagínate, posicionar un producto o un servicio nuevo en una startup, el mercado está saturado. O sea, yo a nivel redes sociales, o sea, cuando yo leí un informe que hablaba de que había una saturación y agotamiento digital, dije, este es el nombre de lo que yo siento. Entonces me encantaría que me contaras cómo lo ves. Bueno, yo creo que al final aquí con esa parte también de innovación y de pensamiento contrario, ganará y gana el que aplique un poco de creatividad, sistemas, y el que le una todo, ¿no? O empresas en las que unimos un poco todo, ¿no? Y campañas más creativas, enfoques estratégicos diferentes y sistemas de analítica, por supuesto, que ya es como básico, ¿no? Pero que luego te das cuenta de que no muchos cumplen, ¿no? Bueno, eso sería otro temazo. O sea, te encuentras con grandes nombres, con grandes empresas y les pides a veces, ¿tenéis identidad verbal? Y suelen dar la callada por respuesta. Total. Y no, intentar no apalancarnos mucho en la IA para crecer, para pensar. Porque al final, si te das cuenta, yo lo digo mucho con el equipo, ¿no? Nos da las mismas respuestas a todos. Yo la veo muy complaciente. Claro, ergo,
yo no estoy siendo diferente. O sea, lo mismo que me está proponiendo a mí se lo estaba proponiendo a la competencia. De hecho, tú te fijarás que si ves contenido, Bueno, los guiones son exactamente iguales iguales. que las mismas marcas. Yo creo que ahí es donde está un valor diferencial para quienes pensamos diferente el marketing, ¿no? O sea, quienes tenemos esa rama más creativa que viene de la experiencia, que viene de la estrategia, que además lo apalancas en método, en sistema, en analítica, en datos, ¿no? Y que ese loop funciona constantemente, ¿no? ¿Y cómo usas tú entonces la inteligencia artificial? O sea, ¿en qué fase o en qué momento? Sobre todo, fíjate, más para la parte interna, de la parte de procesos, recabar información, la parte de estructura, más para la parte interna. Más Como, para, por ejemplo, analizar estudios o resumir. por ejemplo, incluso para la parte de ayudarnos bueno, a esa parte más de automatizaciones, ¿no? Con esa parte más de marketing de automation, ahí le estamos dando bastante caña. Y yo intento evitarla lo que puedo, por lo menos en los primeros meses. Yo, Cliente para no contaminarme. yo reconozco que la utilizo mucho para revisar escritos o revisar y como, o sea, normalmente no voy de cero a pedirle ayuda, o sea, es como en plan, esto es la idea que tengo, ¿qué me puedes aportar o qué preguntas me faltan? O sea, a veces, o sea, normalmente me funciona bastante bien porque yo ya he hecho ese primer trabajo de leer o de pensar. Y Total. ya sobre todo lo que quiero es que me facilite a la hora de redactar la propuesta o de revisar. Yo soy mucho de vomitar en papel, ¿no? Yo vomito lo que pienso, la idea, la estructura, lo que veo, tal, no sé qué, y luego es, vale, ahora en vez de tener que revisarlo yo y tener que poner a escribir, es como en plan, ayúdame con esto. Ahí la utilizo mucho, pero sobre todo para que me ayude a sacar el trabajo más rápido. Total, yo a veces la utilizo para que chincharme, para retarme, ¿sabes? Porque normalmente, la verdad que me siento afortunada porque cuando llegan clientes y empezamos toda esa parte súper intensa de investigación a saco, ¿no? De hacer un montón de preguntas, de mirar un montón de datos y demás y tal, yo más o menos, en cuanto ya recibo mucha información, ya tengo la línea, ¿no? Mm. Yo ya he visto el camino, ¿no? Entonces, además me pasa muy rápido. Y luego es verdad que tiene una parte mala, que es que a veces me cuesta un poco como desapegarme de ese camino que yo he visto clarísimo en una entrevista con un CEO cuando estábamos hablando de no sé qué, al principio de nuestras fases ¿no? de creación del plan y demás y tal, ya lo he visto, ¿no? Y muchas veces lo digo o lo apunto de, mira, yo lo veo, yo ya lo veo por aquí, veremos en qué acaba, ¿no? Entonces, la utilizo para retarme, ¿no? Para decir, oye, mira, pues yo he visto esto, porque por esto, por esto, dame más ángulos que no estoy viendo. Esa parte me parece interesante como peloteo. ¿Usas varias o no? Bueno, las tengo todas. Las tengo todas, pero porque, claro, tenemos el workspace, ¿no? Entonces tenemos toda la parte de, de la IA de Google. Vengo trabajando con ChatGPT también alguna parte más agéntica y demás, ¿no? Y entonces, claro, me da como pena cortarlo. Pues la Y primera, ¿no? Ahí claro, estamos. estás ahí. Y además ya tengo, no como bastante alimentadas muchas cosas. Y luego trabajo mucho en la IA bueno, para hacer imágenes, ¿no? De Sora, ahora. Estoy toqueteando un poco varias. Pero me ha resultado súper interesante lo que has dicho, ¿no? O sea, no dejar que la IA piense por nosotros. Ayer lo comentaba con unas compañeras emprendedoras yo sí que me he dado cuenta, ¿no? De hace un año aquí es como en plan, me acuerdo, hace unas semanas, un mes, estuvo unas horas ChatGPT caído y yo era como en plan, joder, ahora tengo que escribir el email de cero. Y es como en plan, no, María, venga. O sea, yo antes no o sea, quiero decir, además no fui usuaria de estas, no fui early adopter, o sea, yo lo mío fue, me lo planteé mucho, iba con más, entonces es como en plan, entiendo. Y respecto a lo que has dicho también, lo de que te das cuenta, ¿no? De que ves contenidos, posts con la misma estructura, yo creo, ya están saliendo estudios, ¿no? De que los usuarios, yo creo que tenemos un sexto sentido y detectamos lo que no es humano, ¿no? Que podría ser más artificial. Y ahí, pues creo que lo rechazamos y que hay como una vuelta a
a querer ser auténticos, ¿no? O sea, es como en plan, ahora se aprecian hasta las erratas tipográficas. Bueno, de hecho, o sea, de hecho, fíjate tú, yo hice un comentario, posté un comentario en LinkedIn que no sé cuantísimas millones de impresiones tiene, millones no, pero miles y miles. Y cada vez que, a veces miro el comentario y digo, pero ¿cómo puede estar haciendo eso? Y luego me di cuenta de que podría ser porque yo había puesto una errata al escribir. Tampoco era tan ingenioso. ¿Sabes? Ya, La gente había detectado que lo había escrito y que, bueno, que el contenido había aportado valor y, de hecho, me da la sensación de que muchos lo utilizan a posta de que lo dicen a posta, las erratas. para que bueno, que en verdad, ¿sabes? Pues al final contestas desde el móvil, a veces contestas rápido y a mí se me van... Las letras, hombre, yo te digo que el otro día ChatGPT me corrigió una errata y yo, a ver, digo, no es una B por una V, la voy a dejar. Digo, ya, ¿sabes? Quiero decir, no me voy a molestar en volver a abrir, editar y luego volver a descargar el PDF, o sea, sale así. No me merecía la pena. Total, bueno, por eso lo que decías, ¿no? Al final las marcas, ¿no? Las marcas tienen mucho que decir en la autenticidad, ¿no? En pensar diferente, en escribir diferente, ¿no? En encontrar su propio tono de verdad, pero hacer ese ejercicio de encontrar su tono y luego, claro, encontrar a alguien que sea capaz de trasladar ese tono, de difundir ese tono. Me gusta mucho porque yo el año pasado hice un rebranding a nivel interno, todavía lo estoy por sacarlo a la luz, pero ese trabajo, ¿no? Que es como en plan que no puedes dejar de hacerlo, ¿no? De revisar cuál es lo que sobre tus valores, cuál es tu tono, qué es lo que quieres transmitir, cuáles son las emociones. Y bueno, a mí me parece que además es un ejercicio bastante incómodo de hacer, o sea, quiero decir, no es fácil. Sobre todo si eres emprendedora, creo que hay mucha parte de revisión interna que bueno, es un camino interno que es durillo de hacer a nivel empresa. Claro, es que no es tan difícil, bueno, además no es tan difícil encontrar ejemplos de marcas que se ven muy consolidadas y que luego llegas y necesitan ayuda por algo, les pides algo más básico y no lo tienen y tú piensas, anda, mira, pues yo no sé tan mal entonces. Hay muchos consuelos. Sí. Sí, hay muchos de ¿revisas tu base de datos? Pues es que tenemos ahí personas duplicadas y tú como... A mí también me pasa. Y yo pensando, mira, esto no me pasas. Em, vale, que voy a seguir ya, bueno, ya nos queda poquito. ¿Cuándo tiene sentido contratar a un CMO fraccional? Yo creo que en el momento, en las startups, en el momento en el que ya todo es product market fit y hay que meterle gasolina a aquello con sistema para que escale, tiene sentido. Cuando eres una empresa y quieres mejorar facturación y crecimiento y no tienes a nadie y el CEO está tocando copies, metiendo las secuencias en el CRM de lead nurturing y haciendo no sé qué, necesitas un fractional CMO. Si tienes, claro, es así. Sobre todo si tú tienes realmente intención de crecimiento y tienes una dotación presupuestaria para marketing, cuenta con un fractional CMO. Es que no lo dejes pasar. O sea, es que yo lo pensaba, el otro día digo, si esto hubiese existido en mi época, cuando yo monté mi startup. O sea, es que tú fíjate qué maravilla. ¿Sabes la cantidad de golpetazos que nos pegamos? Millones y millones de golpetazos. ¿Sabes? Porque, claro, no teníamos la capacidad presupuestaria para incorporar a alguien. Advisor bueno, pues te ayudan un poco, pero tampoco te van a hacer todo tu trabajo, ¿no? Pero al final yo creo que hay una parte como súper importante que es la de eh, que podamos tener esa conciencia de que crecer es importante y de que hay ahora talento disponible para ayudarte a crecer sin que tengas que tener pasivo laboral. Ujú. Interesante. Y bueno, ya has dicho que siempre preguntas, o sea, que una de las primeras cosas que preguntas o que tienes que tener en cuenta, ¿no? Que era para saber que hay esa intención de crecer, es que tienen presupuesto. Vale, pero cuando ya lo tienen el presupuesto y ya te ha contratado, ¿qué es lo que primero miras en el proyecto? O sea, las estadísticas, cómo lo estaban haciendo, no sé, ¿qué Todo, analizas? Todo. todo. O sea, analizo todo. Analizamos el punto en el que partimos, los objetivos que tenemos, lo que se ha hecho anteriormente, las métricas, los resultados que se han conseguido anteriormente, qué tácticas se han puesto en marcha, cuándo, cómo, por qué, quién.
todo. O sea, hay un proceso muy intenso de análisis, ¿no? Y luego a partir de eso y de entenderlo muy bien, hacemos muchas entrevistas en profundidad a muchos miembros y otro tipo de perfiles del equipo, ¿no? Para entender en cada una de las áreas roles que aplican a producto, ventas, atención al cliente, periodistas. Que hagamos muchas preguntas. Y además es como, no me digas mentiras, ¿sabes? O sea, no pasa nada. Esto no salió, no pasa nada. Creo que está súper bien esto, ¿no? No tenerle miedo a esa fase de auditoría o de analítica de un negocio. A veces es como que nos pueden, en las ganas de ejecutar o de empezar a ver que el dinero que estás invirtiendo ya da sus frutos, pero es que es fundamental hacer esto de analizar y de ver. Total, porque si no, luego al final tiene una contrapartida terrorífica que es que no te está dando tiempo. Porque ese mismo ejercicio lo vas a tener que hacer, ¿no? A veces es verdad, ¿no? Que hay clientes que llegan con un problema muy urgente. De manera urgente esto hay que atajarlo, ¿no? Bueno, pues lo priorizamos. Y esas fases de análisis siguen siendo paulatinas, pero se trabajan en paralelo, porque aquí estamos para solucionar problemas y ayudar y desatascar lo antes posible. La primera que tengo prisa, si me permite, soy yo. Pero claro, si te pierdes el análisis o no haces bien esa parte de análisis, es arrastrar un problema a futuro. Ten en cuenta que además entramos en clientes con cada uno su sector, su casuística, su modelo de negocio, su manera de haber vendido antes, de haber hecho marketing antes. Y hay que entenderlo muy bien. Yo necesito entenderlo súper bien. El equipo necesita entenderlo súper bien. Y eso requiere tiempo. Además, Aunque tampoco. Claro, además tampoco se trata de recalcar los fallos o donde no se ha hecho. Creo que todos los negocios hemos tenido un camino y a veces tienes que priorizar y tienes recursos. Ayer con estas mismas compañeras estábamos hablando de que a veces el cliente no sabe, uno no se levanta de la cama un día y dice, pues lo que le falta a mi negocio es un CMO fractional. O sea, no. Tenemos unas necesidades a lo mejor es que las campañas no están funcionando, es que a lo mejor el lead está carísimo y luego encima el que entra no compra. Entonces hay una fase muy importante. O no sé lo que me cuesta el lead. Sí, hay una fase muy importante, claro, de que tú entender, ¿no? De saber cuál es la necesidad y, claro, si tú no sabes lo que te cuesta el lead, pues cómo no te van a estar costando no vas a estar perdiendo dinero por las campañas, pero es que a lo mejor es porque no tienes definido el cliente o estás en Instagram porque todo el mundo está y a lo mejor debería estar. Quiero decir que al final sí que me he dado cuenta de que sobre todo de que hay mucho miedo a que te juzguen, ¿no? O sea, o de que alguien experto es como te diga, uff, es que no tienes esto hecho. Bueno, o sea, no pasa nada, para eso estamos aquí, ahora lo podemos hacer. Cuando uno crece, a lo mejor es que en su momento su prioridad era sacar el producto adelante o tenerlo fabricado. Y entonces, bueno, pues se metió en Canva e hizo un logo. No sé cómo decir. Hay una cosa que además también yo abogo mucho, ¿no? Como perfil C-level, si me lo permites, ¿no? Cuando yo era CEO de una agencia de performance, ¿no? Teníamos un equipo enorme y hay una cosa súper importante que es esa parte de liderazgo en el que se traslada también al cliente. O sea, aquí no se juzga absolutamente a nadie. Aquí esto es un servicio con una calidad de servicio, si me lo permites, al menos eso es lo que yo aspiro y lo que yo creo que hacemos, de excelencia pura, ¿sabes? De remar todos, de poner todos de nuestro lado para que el proyecto salga adelante, ¿no? De que si tú tienes un problema un día porque, yo qué sé, porque hay millones de cosas que te pasan, nosotros siempre vamos a estar ahí para contestarte y para ayudarte, de que si no tienes un CRM no pasa nada, ¿no? Que yo te lo voy a montar, no pasa nada. No, porque claro, entonces, no te preocupes. O sea, todos son soluciones. Yo te lo voy a montar. Y esto va a estar divino. Y dentro de 3 semanas vas a alucinar cuando puedas hacer seguimiento tú solo porque te has puesto la tarea y demás y tal. Y cuando tú... O sea, es eso, ¿no? Yo creo que muchas veces al final también es una parte bonita de Fractional. Es que somos equipo. ¿Sabes? No es un externo que viene a decirte, no es un consultor, no somos consultores, no somos consultoras, no somos freelance, somos equipo. Entonces yo me voy a ir contigo a comer, ¿sabes? Me voy a ir al team building, me voy a ir a la cena de Navidad. O sea, que tú tienes 3 o 4 cenas de Navidad. Claro, efectivamente. Una contra le veo esto del frac, A ver, lo digo porque yo ya, o sea, que a mí lo de que me lleven a cenar, yo prefiero estar a las 9 en mi casa, pero
Carrillo. Total, pero yo creo que es el mejor ejemplo para ver cómo se integra el rol. Sí, y sobre todo que la gente dentro no te vea como alguien que les va a dar más trabajo, que les va a sacar las faltas o que... interesante. Bueno, ya solo me queda la última pregunta, ¿vale, Marta? A ver, como CMO, como Ok. alguien que tiene su propio negocio, su propia empresa, siempre acabo las entrevistas con esta pregunta porque igual que las historias nos inspiran y nos ayudan a ver el mundo de diferentes maneras, conocer cómo vas a priorizar tu marketing, en qué te estás centrando este año, cómo estás trabajando tu visibilidad. A mí, para los que nos escuchan, me parece oro. O sea, me parece ver los planes a grandes rasgos, ¿eh? Yo tampoco sé que los vas a poder desgranar con mucho detalle, pero creo que nos puedes contar de lo que vas a hacer para ti, tu marca, tu empresa. Y no me digas Bueno, que en casa del herrero cuchara de palo, no me vale. no, total. Es verdad que hay un poco de eso, pero bueno, independientemente de que al final la prioridad son los clientes y siempre acabo en último lugar. Eso también te lo digo. Obviamente yo me preparo mis años igual que se los preparo a mis clientes. Entonces yo tengo un año ambicioso por delante. He lanzado una marca que es de Fractional bueno, todavía ni siquiera he hecho el lanzamiento oficial ni nada, hace muy pocos meses. Estoy trabajando, como ves, mucho en la parte de arriba del funnel, ¿no? De visibilidad, de divulgación, con las entrevistas en los podcasts, con la marca personal, ¿no? Entonces tengo como mi sistema ahí, ¿no? Que es para generar un poco de visibilidad, de impactos, y luego siguen diferentes etapas del funnel para seguir también nutriendo y generando esas reuniones que para mí son importantes para poder conectar con los clientes que quiero. Eso es una cosa también importante, con los clientes que me gustan, Ujú. con proyectos que molen, ¿no? Y entonces eso es, y luego tengo 4 cosas encima de la mesa en paralelo, ¿sabes? Porque esto se está fraguando para un bien mayor, ¿no? Pues no te puedo desvelar mucho, pero bueno, yo en mi mente lo tengo todo apurado. Desde la parte de marketing va un poco más ahí, ¿no? Yo creo que perfiles y negocios como los nuestros tienen que aportar mucho valor. En ese camino de aportar valor hay diferentes canales y diferentes tácticas y diferentes formatos. Luego hay que seguir bajando en esa parte del funnel. Y bueno, en este primer Q, pues este es mi objetivo. Primer Q para el primer trimestre. Ay, es que me he recordado cuando trabajaba en empresas y usaban esta jerga. Total. Bueno, yo soy muy de jerga. Mi madre... Sí. No, pero me parece interesante. Voy a resaltarles aquí a los escuchantes, a las escuchantes del podcast, ¿no? Ha hablado de ir a encontrarse con su cliente ideal, el que ella quiere, el que le parece interesante. Y creo que ahí, yo cada vez soy más partidaria de entender la comunicación y la visibilidad como dos, si la tuviéramos que dividir en dos, no, para simplificar, tendríamos lo que yo puedo hacer para encontrarme con ese cliente donde está y la parte más de escaparate o más de bueno, pues cuando esa persona yo ya la he contactado, va a ir a cotillear y va a ir a mirar. Y creo que hemos pasado muchos años centrados en trabajar en la parte más de visibilidad, de pues, estar activos en redes o de publicar, etcétera, sin tener en cuenta que el marketing también es el de encontrarte con tu cliente. Obviamente hay plataformas en las que es más fácil, ¿no? Yo hablo de la intencionalidad del cliente. O sea, obviamente, si alguien me encuentra en YouTube, no, normalmente es porque le he hecho una pregunta, porque he ido a buscar una información. ¿Vale? Si alguien abre el LinkedIn y ve uno de mis posts, es porque a lo mejor en un primer momento me ha seguido o alguien de sus contactos ha comentado o ha compartido. Pero si está en Instagram, pues seguramente es porque está en la cola esperando, está en el metro o está esperando al médico y es diferente. Entonces, dependiendo de qué vendas, ahí está. Entonces, me ha gustado mucho que hayas dicho, no has especificado cómo vas a ir a encontrar a tu cliente, pero sí que yo he entendido esa parte de la intencionalidad, no dejarlo tanto al azar. No, total. Además, yo soy una persona de negocio. Y esto lo recalco mucho también porque operamos con clientes en marketing y ventas súper juntos y de la mano, ¿no? Y entonces aquí, claro, hay estrategias de inbound, estrategias de outbound, ¿no? Más cosas puestas encima de la mesa y ejecutándose. Pues nada, me ha encantado charlar contigo, ha sido un placer. Te doy las gracias. Nada, a ti, María, por Dios, por la invitación y por el rato. Bueno, yo espero haberte sacado toda la chicha posible. Te he Yo creo exprimido que al sí, máximo. yo creo que sí. Espero haber estado a la altura. Seguro,
sin dudarlo. Y nada, las que habéis llegado hasta aquí, hasta el final, daros las gracias y deciros que nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Adiós! Gracias por escuchar un episodio más de ¿Qué porras estoy haciendo? Suscríbete para no perderte ningún episodio y encuentra a Salto en Digital en www.saltoendigital.com o en Instagram @saltoendigital.